Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Desfiladero. Ya tenemos a una virtual presidenta electa y por eso el día de hoy queremos analizar qué significado tiene para nuestro país el que sea una mujer la que lleve el liderazgo político durante los próximos 6 años. Pero para entender qué significa esto, vamos a ver la siguiente cápsula. Las mujeres son jefas de Estado y o de gobierno en solo 31 países, lo que representa aproximadamente el 26.5% de los escaños parlamentarios, según el mapa Mujeres en la Política 2023, creado por la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, donde se presentan datos sobre las mujeres en puestos ejecutivos y parlamentos nacionales e internacionales. Por lo que es un hito que Claudia Sheinbaum haya hecho historia al convertirse en la primera presidenta de México y la primera mujer mandataria en toda Norteamérica. Pero, ¿cuántas mujeres ha liderado en Latinoamérica? Antes de nuestra actual presidenta electa, 7 mujeres en América Latina también ocuparon este cargo. Estas líderes marcaron un avance significativo en la lucha contra la subrepresentación de las mujeres en la política. Por ejemplo, Violeta Barrios de Chamorro, que gobernó Nicaragua de 1990 a 1997 y fue la primera mujer elegida como presidenta en América Latina. Su victoria en 1990 marcó una base importante para las mujeres en la política latinoamericana. Mireya Moscoso, Panamá 1999-2004. Moscoso se convirtió en la primera presidenta de Panamá y desplegó una gestión destacada durante su mandato. Michelle Bachelet, Chile 2006-2010 y 2014-2018, fue médica y exiliada política. Lideró Chile en 2 ocasiones. Su legado incluye avances en derechos humanos y equidad de género. Cristina Fernández de Kirchner, Argentina 2007-2015, fue la primera presidenta de Argentina y desempeñó un papel fundamental en la política regional. Laura Chinchilla, Costa Rica 2010-2014, destacó por su enfoque en seguridad ciudadana y desarrollo sostenible. Dilma Rousseff, Brasil 2011-2016. Rousseff, economista y exguerrillera, fue la primera presidenta de Brasil. Su gobierno se centró en políticas sociales y económicas. Xiomara Castro, Honduras 2022 presente. Castro asumió la presidencia de Honduras recientemente y es la primera mujer en ocupar este cargo en su país. Y ahora se suma a esta historia Claudia Sheinbaum, que ha superado expectativas. Su carrera política comenzó cuando era secretaria de Medio Ambiente y posteriormente como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Su elección representa un paso más hacia la igualdad de género en la política. A pesar de estos avances, las mujeres siguen estando subrepresentadas en la política. Solo 28 mujeres en todo el mundo son jefas de Estado o de gobierno. Esperemos que la trayectoria de estas líderes inspire a más mujeres a participar activamente en la toma de decisiones y a seguir rompiendo barreras en la política. 11 Noticias, El Desfiladero. ¿Qué retos enfrentará la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Cuál será su relación con las Fuerzas Armadas y con otros actores políticos? En fin, habrá mucho de qué platicar con las invitadas e invitadas que nos acompañan el día de hoy. Ingrid Urgelles, abogada y doctora en literatura. Lidiet Carrión, periodista y editora en Pie de Página. E Ixchel Cisneros, maestra en periodismo. Bueno, compañeras, muchas gracias por estar acá. Y para empezar a discutir ya esto sin los roces de la campaña electoral, ¿no? Ya es este momento de construcción del país que habrá que ver cómo avanza. Pero yo ahora estuve leyendo el libro este que coordinó Yuriria Sierra, ¿no? De las 100 mujeres que escriben, que es muy variado el panorama, a veces más para un lado, más para el otro. Pero algo que me parecía bien interesante es recordar, ¿no? Que hace 12 años, por ejemplo, teníamos a Gabriel Cuadri persiguiendo a una edecán, que era una presentadora del clima, porque pues tenía un vestido bastante extravagante. O recuerdo yo también los programas de Broso, ¿no? Que se nos hacían muy normales, entrevistando allí al jefe de gobierno, a cualquier otro político, con la reata, ¿no? Ese personaje disfrazado y le daba unas nalgas y todo. Una situación muy distinta a ahora, ¿no? Entonces, yo empezaría por allá contigo, Ixchel, para preguntarte, pues, ¿qué crees que ha pasado en el país para que de hace 12 años, 15 años, en donde pues yo creo que sigue sucediendo, pero esta forma de ver a la mujer, ¿no? A que ahora tengamos a una mujer presidenta. Lo que pasó fue la rabia, ¿no? O sea, la rabia de las propias mujeres que salimos a las calles y a nuestros espacios de trabajo y a nuestros espacios en las escuelas laborales, etcétera, a decir basta. O sea, basta de estos estereotipos, basta de que nos estén poniendo así en espacios televisivos, incluso en programas muy vistos, como bien mencionas, en los gobiernos, ¿no? Que
que ni siquiera nos involucren para las políticas públicas, que no se hable transversalmente del género, pero ese sí fue un movimiento social que se impulsó desde muchos espacios, ¿no? Y el que hayan salido, por ejemplo, en pandemia, las mujeres a seguir manifestándose a pesar de que todos tendríamos que estar en nuestras casas porque nos seguían violentando nuestros derechos, eso hizo que ahora tengamos, es parte del por qué hoy tenemos una mujer presidenta, y no solo eso, sino que además en un país como este, donde es, como bien decías, muy machista y tenemos todas estas historias, muchos hombres salieron a votar por una presidenta, que eso también es un cambio muy chido, por lo menos yo lo veo o he platicado con muchas personas que nunca se lo imaginaron como hombres, ¿no? El romper con estos estereotipos y decir, sí, una mujer puede dirigir un país como este. Mira, qué interesante lo que estás diciendo, porque yo me acuerdo que incluso en mi casa, ¿no? Entre personas cercanas de familia, se preguntaban, ¿estamos listos para que nos dirija? Y ahí yo te preguntaría, Lidiet, si se rompió. No, prepárense. Bueno, sí, ese techo, ¿no? De cristal, o si estas ideas de la paridad, ¿no? Han funcionado para que lleguemos a esto, o cómo. Bueno, lo de los techos de cristal siempre es muy problemático, sí. Pero yo quiero dar un dato que a mí siempre me impresiona y me gusta mucho. O sea, sí, efectivamente los movimientos feministas, yo creo que más o menos desde 2017 han dado un salto cuántico, pero también luchas a nivel también legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que han ido forzando de alguna manera la paridad también en la representación. Estoy pensando, por ejemplo, México tiene más congresistas mujeres que Estados Unidos, el triple. Por ejemplo, ahorita en México nacional son 37 y en Estados Unidos son 18, ¿no? Pero esto no es nuevo, ¿no? En el 97 Estados Unidos tenía 12 y México tenía 14. Y empieza el nivel de población que tiene Estados Unidos. Y ha habido por ejemplo, los temas de la despenalización del aborto, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, hay toda una regresión, que ya hay mujeres en la frontera de Estados Unidos con México que viajan a México para acceder al derecho al aborto, porque en Estados Unidos ya es un tema criminal en muchos estados. Y entonces ha habido es decir, sí, los movimientos feministas han dado como un golpe muy importante, porque además se ha llevado a la discusión toda esta misoginia, todo esto, pero ha habido también un esfuerzo desde otras áreas que permiten que ahorita estemos viviendo esto, ¿no? Y bueno, techo de cristal, más que techo de cristal, a mí me parece que la representación en un país efectivamente muy machista, ¿no? Con rasgos muy misóginos, de una mujer que es presidenta y que además es doctora, ¿no? Y que además es científica, se ganó un premio Nobel colectivo, ¿no? Va a obligar a hacer cosas. Ahora, digo, no se trata nada más de decir carta libre, ¿no? Pero también hay que cuestionarla y ahí va a haber un papel bien interesante. ¿Cómo la vamos a cuestionar? Porque ya los cuestionamientos que se le han hecho en muchas ocasiones han sido misóginos, ¿no? Desde que si el pelo, que si racistas, raciclasistas, de una serie de cosas, ¿no? Entonces, ahí yo más bien digo, estamos listas para tener la capacidad desde los medios de comunicación para señalar en qué momento una crítica es una crítica, digamos, la forma en la que se le va a criticar, porque claro que se le tienen que criticar cosas, claro que hay que estar de nuevo como perros guardianes, ¿no? De la cosa pública, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer y desde dónde, ¿no? Entonces eso también va a ser muy interesante. ¿Estamos listos para eso también? Mira, justo pensando en lo que estás diciendo, me acordaba de una mesa es que siempre los traigo, qué mal me veo. En la hora de opinar. Siempre los traes. Exacto, pero además... Está obsesionado con la hora de opinar. ¿Qué consumes? Habla mucho de lo que consumes. Pero es que ahí, por ejemplo, ¿no? Decían de Claudia Sheinbaum en específico. Bueno, pues es que ya vimos cómo trató a las mujeres en la marcha, luego eso no sale tan bien, ¿no? Y creo que es ese tipo de cosas que podríamos, o se han escuchado en otros países, ¿no? Que se escuchó o que se utilizó contra Cristina Fernández, ¿no? Como, pues que al final ni ayudan tanto, o sea, ya tuvimos una concesión para dejarlas gobernar y tampoco lo hicieron bien. ¿Por qué dejarlas, no? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo miras este espectro de opinadores? Yo estoy muy de acuerdo con Lidiet en que el desafío va a estar precisamente en ver
cómo se puede cuestionar, exigir, bueno, lo que le corresponde a todo votante con respecto a sus representantes, sin caer en los estereotipos misóginos, en los que siempre se caen los medios de comunicación. O sea, de hecho, en los mismos debates, antes de la elección, veíamos cómo le cuestionaban que era fría y sin corazón, como si eso fuera una característica, digamos, de las mujeres, porque nunca han cuestionado eso respecto de un candidato hombre, ¿no? Él es frío. Sería, de hecho, una característica buena, exacto. O se la criticaba, no, es que se puso mucho Botox, no es que la sonrisa no sé qué cosa, no es que el pelo no sé qué otra, que el pelo se lo alacia, no, que no se lo alacia. Entonces, todos los aspectos físicos, todos los aspectos que tienen que ver con este estereotipo de la mujer como una mujer buena, cariñosa, amable, dígase la madre de México, que no debiera ser en ningún caso el estereotipo de una presidenta, no estamos buscando una madre, estamos buscando a alguien que gobierne, va a ser difícil tratar de ver cómo sacar esa narrativa de los medios, sobre todo los hegemónicos, estos que tú planteas siempre, la hora de opinar, los señoros con corbata que hablan las verdades del planeta, ¿no? Y ahí sí va a ser un tema. Y desde los medios que no sean, digamos, hegemónicos patriarcales, también va a haber que ver muy bien, de manera muy sutil, cómo exigir, porque ahí también hay otro tema, la relación que tiene Claudia con el movimiento feminista. Como bien decía Ixchel, acá ha habido un movimiento de mujeres muy fuerte, sobre todo del 2017-18 en adelante, revolución brillantina, digamos, que también es la rabia y es el cansancio por la violencia, por el exceso de feminicidios, por bueno, casos que vimos acá en la Ciudad de México muy escandalosos, que movieron el enojo de muchas mujeres. Y el primer enfrentamiento entre Claudia y esos colectivos fue de represión y fue de criminalización. Y eso quedó marcado en una especie de historia inicial entre los movimientos y Claudia, que después fue variando, que después fue tomando otros, digamos, matices. Y yo me imagino que a estas alturas ya no está esa, digamos, animadversión absoluta, pero sí no hay, digamos, totalmente una cercanía en que uno dijera, mira, ella es del movimiento feminista. Como uno podría decir de Clara Brugada, donde uno ve a Clara Brugada y dice, no, ella sí está como incorporada dentro del movimiento feminista. Acá va a haber... Vamos a tener que esperar a ver cómo se concilian ambas posiciones. Mira, y es que a la vez abre una puerta que me parece bien interesante. Vuelvo al libro y voy con Ixchel porque Ixchel escribe acá, ¿no? Y Ixchel es junto con otras personas a las cuales también respeto mucho, como Carla Escoffier, que ha estado acá, que son de las que dicen, bueno, yo no espero nada especial, ¿no? Estábamos en ese momento donde teníamos a las dos candidatas, no espero nada especial, pero bueno, tengo esta idea. Pero hay muchas otras que eso es un wish list, Sí. que hay una expectativa enorme, ¿no? De lo que se espera de tener a una presidenta, pero eso por un lado, ¿no? De varias mujeres que están metidas en la comunicación y que tienen un micrófono, pero por parte de ciertos hombres va a haber también un escrutinio mucho más severo, entonces se van a combinar ahí dos cosas muy extrañas, no sé cómo Ya lo desde puedes ahí mirar. me parece súper misógino, o sea, que le exijan distinto por ser mujer, ¿no? Incluso que las mujeres le exijamos distinto por ser mujer, desde ese discurso, o sea, aunque el presidente sea un presidente hombre, tendría que gobernar también para el 51% de su población, que son esas mujeres. Entonces, ya desde ahí el esperar que ella adapte todas sus políticas públicas solo a las mujeres, no, ella es la presidenta de un país y se le tiene que exigir, como yo bien mencionas ahí en el texto, hablaba sobre derechos humanos de las personas, no necesariamente de las mujeres. Obviamente en este país hay una deuda enorme con las mujeres, ¿no? Y por supuesto que le vamos a exigir, pero se lo exigiríamos también a un presidente hombre, se lo hemos exigido también a un presidente hombre. O sea, me parece muy complejo que nada más por ser mujer ya le estemos exigiendo cosas que tienen que ver solo con el género, ¿no? Entonces, exijámosle, en principio, por muchas cosas que prometió y muchas cosas que representa, más allá de ser mujer, ¿no? Toda la parte de izquierda, nuestros derechos, los derechos ganados, los que no se van a echar para atrás, los que nos falta por ganar, todo lo que nos hace falta por empujar, ¿no? Desde estos espacios de izquierda, ¿no? Progresistas, no necesariamente porque ella es una mujer. Entonces, desde ahí si nos queda mal a las mujeres, ya perdimos. Y pues no lo creo. Si le queda mal a un país, perdimos. Entonces también eso, el que estemos esperando que le vaya mal a un presidente, o en este caso una presidenta, me parece muy terrible porque nos va a ir mal a todas y a todos, ¿no? Y a todes. Pero es que ahí caemos en un juego bien complicado, ¿no? De cómo
Y a ver, Lidia, ¿tú cómo lo piensas? Ya te cayó esta pregunta que no tenía planeada. Pero, ¿cómo trabajar dentro de una crítica constructiva que no haga el juego a la mala onda, por decirlo amablemente? ¿Por qué me cae la Pues pregunta? es que yo creo que es que justamente en un esfuerzo de construir una visión progresista, yo creo que hay que medirlo muy bien, ¿no? Ok, yo solo, bueno, quiero agregar una cosa que me parece importante, que hablamos del movimiento feminista y son muchos movimientos, ¿no? claro. Entonces, sí, Claudia efectivamente se enemistó, tuvo un inicio terrible, después concilió con algunos sectores, con otros no. Entonces, y el movimiento, de nuevo, el movimiento son muchos movimientos, no son monolíticos, ¿no? Habrá que ver, eso nada más como para entender también qué complejo es. Cómo trabajar dentro de la crítica, no sé si la palabra sea constructiva necesariamente, sino cómo nos vamos a revisar. ¿Cómo vamos a Es que, a ver, a mí me alucinó, perdón, y yo sé que, o sea, yo sé que se criticó en todos lados, yo sé que además es como un chisme viejo, pero este tema del pelo de Claudia me pareció... Una locura. No, sí, sigo en trauma, ¿no? Así como, ¿cómo podemos estar discutiendo estas cosas en este momento? Por cierto, yo me alacé el pelo, me lo alaciaron aquí, porque mi pelo también es un desastre. ¿Es más de envidiositos? Como es de nosotros. envidiosos. Como diría Sí, Guadalupe. Diría Guadalupe, Sí, exacto. ese tipo de críticas me parecen alucinantes, lo que mencionabas, fría y sin corazón. Pero cosas también más sutiles, como es que ella va a hacer todo lo que diga AMLO. Me pregunto, digo, vamos a pensar, por ejemplo, esas críticas las hemos visto antes, por ejemplo, con el salinato, ¿no? Como es, ¿quién está detrás de los presidentes? Pero ¿dónde hay una... ¿Qué poderes representa una persona que está apoyada por un partido, ¿no? Y en qué momento cae también ese tipo de cosas, que insisto, que claro que se tienen que criticar, pero en qué momento lo vamos a hacer. Claro, porque ella, por supuesto que por un lado, está acumulando poder en este momento, al ser primero presidente electa, luego va a ser presidente en función, bueno, virtual presidente electa, perdón, luego presidenta ya con su papelito, y luego presidente en funciones. ¿Y qué va a acumular, no? Entonces, ese tipo de críticas, ¿no? A mí me parecen también que tenemos que repensarla, no porque ella sea impoluta, porque hay mucho que criticarle, mucho, o sea, mucho. Pero, pues sí, vamos a tener que estar bien atentos, atentas todos, pues, ¿no? Y a mí me preocupa, así, más allá del movimiento feminista, me preocupan otras relaciones que tendríamos que estar discutiendo en este momento, pero claro, pues sí, es apabullante que es la primera presidenta mexicana, ¿no? En México, que de alguna manera viene además con un voto masivo, ¿no? O sea, pues es muy interesante lo que está pasando, pero bien decía un dicho chino, siempre me decía un amigo, me recordaba, pero acuérdate que hay un dicho chino que dice, deséale a tu enemigo tiempos interesantes, entonces va a estar bien interesante, no quisiera estar en este momento en estos lugares, ¿no? Tener que planear todo, porque sí va a estar... muy interesante, también con una oposición muy desencajada, muy enojada, ¿no? Entonces, bueno, va a estar tremendo y con muchos retos. O sea, digo, yo sé que estamos aquí para hablar de que es una mujer, pero a mí el tema, por ejemplo, de la crisis climática que estamos sufriendo es brutal y le va a tocar ya la escasez de agua, ¿no? Y todos estos vínculos con las empresas, que si el peso sube, que si el peso baja, en fin, hay muchas cosas. Y bueno, volviendo al tema, una primera presidenta mujer científica con un premio Nobel colectivo, que además yo pienso, por ejemplo, algo que a mí sí me gustaría ponerle marcadores, ¿qué va a ser en el tema de la ciencia, y la tecnología y de su vínculo de la economía con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, y hay una cosa que a mí en lo personal sí me alegra, eso desde que salieron los expedientes secretos X se ha medido, que es la representación sí cuenta un montón para inspirar a las niñas, los niños, las niñas. Cuando salió los expedientes secretos X, ¿no? En los siguientes años hubo una explosión de jovencitas en aquel momento, de adolescentes y mujeres jóvenes que optaron por carreras científicas y por medicina, ¿no? Entonces, pues ver a una presidenta, que viene además de la izquierda real, porque AMLO no venía de la izquierda real, ¿no? Que además es científica y eso, pues yo sí, a mí sí me ilusiona, ¿no? A lo mejor estoy esperando mucho, pero me ilusiona que muchas mujeres jóvenes, muchas adolescentes niñas,
también se piensen en eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí creo que la tiene muy difícil, porque bueno, esa sí es mi expectativa, ¿no? O sea, que haya otras formas de representar a las mujeres, que haya otras posibilidades de imaginarnos como mujeres, ¿no? En México, y otras relaciones de poder, pues sí me emociona, pero bueno, eso también me hago cargo que es algo que yo Tuyo. pienso, mío, sí, ¿no? No es su responsabilidad. No, exacto, entonces Hay dos cosas que quiero comentar antes de pasar a lo siguiente, ¿no? Eso de Andrés Manuel, ¿no? Y Claudia, y que si le va a obedecer. Ha sido muy divertido que ahora que no han coincidido en opiniones, dicen, uy, no, ya, conflicto, ¿no? Porque no están diciendo lo mismo. O sea, mal si dicen lo mismo, mal si no dicen lo mismo. Y por lo del medio ambiente, me parece muy interesante el que hayan puesto a Alicia Bárcena allí. Yo creo que le da una fuerza mayor a una secretaría que no la había tenido tanto. Pero como no somos los únicos que tenemos cosas que decir, aquí todas y todos ustedes que nos acompañan también participan, entonces vamos a ir a un sondeo que hicieron en nuestro equipo de producción. Miesra, pues como ya todos sabemos, las últimas elecciones favorecieron a Claudia Sheinbaum, así que nosotros salimos a la calle a preguntarle a las personas cuál creen que va a ser el mayor reto que la candidata va a enfrentar. Así que vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, considero que el primero va a ser el de seguridad, que va a tener que gestionar en toda la República, en todos los estados, para que pudiera implementar, ¿no?, estrategias de seguridad. El segundo seguiría siendo el de la salud, porque si no hay salud, no hay una buena educación. Ese es otro reto muy grande, ¿no? Combatir los niveles de pobreza. No, pues yo creo que son bastantes, ¿no? O sea, sí hablas de situación de feminicidios, la atención del sector salud, que es súper importante. Pues es que son varias situaciones en las cuales se tiene que enfrentar el transporte público, etc. Sí, hay bastantes situaciones. Sería el desempleo, la inseguridad que hay. Yo creo que es de lo más que va a tener que enfrentar. Pues lo mismo de siempre, ¿no? Los temas de la corrupción y tal. Y bueno, la ciudadanía no estamos informados de cómo es que se lleva a cabo todos estos procesos políticos, así que pues eso es lo que agregaría. Y ahora nos vinimos aquí a echar un cafecito con... Hola, soy Kevin. Kevin. Oye, Kevin, ¿cuáles crees que son los principales retos a los que se va a enfrentar Claudia Sheinbaum ahora que llegue a la silla presidencial? Bueno, creo que lo principal es, o sea, como cualquier sexenio nuevo, o sea, críticas, pero quisiera como más bien decir que el problema va a ser para nosotros, o sea, como las futuras generaciones que vamos a tener que adquirir como bienes. Creo que no es un problema que estén atendiendo, o sea, el gobierno actual y el que sigue, no creo que sea una prioridad para ellos el poderles dar oportunidades, ¿no?, y recursos para que las nuevas generaciones podamos tener algún bien como inmobiliario, ¿no? Porque claro, o sea, durante los últimos años hemos visto cómo se ha ido desplazando como toda la parte de la gentrificación y cómo las rentas han sido como impagables, ¿no? O sea, tener una casa o tener un departamento o hacerte de un inmueble para que puedas tener una vida, pues se hace más difícil, ¿no? Miesra, pues regresamos con ustedes al estudio y les compartimos todo lo que nos dijo la gente acerca de los nuevos retos que Sheinbaum va a tener que enfrentar ahora que llegue a la presidencia. ¡Nos vemos! Ay, pues muchas gracias, Vale, y muchas gracias a todas y todos ustedes que participan y nos cuentan qué es lo que opinan, porque yo creo que coincidimos en varias cosas, ¿no? En retos que no sé, hombre, mujer o quimera tienen que solucionarse, ¿no? Si te toca de estar en ese papel. Y a mí me pareció muy interesante el tema de la seguridad, y que fue algo que se mencionó ayer, antier, y sobre todo ahorita que estamos analizando el papel de una primera mujer presidenta. No me acuerdo quién era la reportera que se lo preguntó a la doctora Claudia Sheinbaum si ya había pensado en quién iban a ir tanto a la Sedena como a la Marina, y si iban a ser mujeres, y me pareció muy interesante la respuesta que dio Claudia, diciendo que todavía no se va a adelantar, eso lo va a decir después, pero que no pensaba que pudieran ser mujeres, puesto que en los puestos previos a llegar a esos cargos tan importantes, pues tendrías que estar, y no hay ninguna mujer en esos cargos, ¿no? ¿Cómo digamos, desde ese inicio, ¿no? Cómo revisar o cómo ver
qué esperar de la relación de que la primera presidenta, que va a ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas en el país, pues no sé, los militares van a tener que aprender a hablar con ella. Ahora, yo te voy a decir algo, ser una comandanta suprema en ningún caso es una lucha feminista de la cual nos sintamos, digamos, orgullosos. Sí, no. La estructura militar, históricamente, es una estructura de violencia, de guerra, ¿no? Y muy patriarcal. No es la idea del feminismo, hay muchos feminismos, por supuesto, ¿no? Pero el feminismo no liberal no es la idea ocupar estos puestos de poder solo por ocuparlos, porque también ahí está Margaret Thatcher, Meloni y una serie de mujeres bien nefastas y bien guerreras también. Entonces esto de la casta militar y de que las mujeres querramos estar en puestos de poder en la casta militar no es una lucha particularmente de los feminismos. Podría ser una cosa de representatividad, o esto que decía Lidiet, que tiene razón, que es el hecho de que la imagen de mujeres ocupando ciertos lugares hace que las niñas más jóvenes se vean representadas en distintos espacios y eso les permita tener más posibilidades. Eso, de acuerdo. Ahora, el tema de los techos de cristal y de este feminismo liberal que busca llegar arriba, etcétera, es una cuestión que funciona, pero para un mundo, digamos, no de izquierda. Los feminismos que se entienden de izquierda no es que les repulse el tema militar, porque en este momento es necesario, sino que simplemente no es una aspiración. Entonces, que le digan comandante suprema es algo que es razonable y lógico, porque va a ser la próxima presidenta de México y las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas al presidente o a la presidenta. Y eso está perfecto. Yo no lo ensalzaría, no diría, oye, mira, tenemos un logro aquí feminista. No me iría por ahí porque siento que ese no es el lugar. Y por otra parte, Erra, creo que respecto de los desafíos que vienen, y voy a citar un texto muy bueno de Tere Rodríguez de la Vega, que siempre está aquí también compartiendo el texto, se llama Una habitación propia en el segundo piso, donde ella dice, no hay un modo feminista de gobernar como tal. No es que porque haya una mujer en el poder, eso implica que ella va a gobernar de una cierta manera feminista, sino que más bien es cómo ella en su agenda de gobierno, que es un gobierno, como bien decía, es para todo el mundo, cómo ella va a incorporar agendas feministas en lo que ella va a hacer, ¿no? Que no debiera ser tampoco lo único, porque hay muchas otras cosas que son igualmente importantes. La superación de la pobreza, lucha de raza, clase, género, hasta son igual de importantes, ¿no? No nos podemos poner nosotras por encima tampoco. Y en ese sentido creo que es muy interesante eso que dice Tere, en el sentido de que más bien hay que pensar perspectivas a futuro de cómo nosotras podemos incidir en esas agendas, en términos de cómo eliminar la violencia contra las mujeres, el tema de los cuidados, por ejemplo, cómo se va a asumir el tema de los cuidados a nivel federal también, no solamente acá en la Ciudad de México, pero no se podría hablar de un modo feminista, porque si no tendríamos que decir hay un modo feminista de ser golpista, y podrías decir, la Áñez, claro. Hay un modo feminista de ser racista, Meloni, Boluarte, es decir, no es que las mujeres tengan una forma particular feminista de estar en el poder. Eso me pareció interesante, recomiendo leer ese texto. Mira, otra pregunta que yo no traía pensada, pero ya así por el orden que llevamos. ¿No existen entonces las formas, digamos, feministas o solamente pueden tener perspectiva de género? ¿A qué podemos esperar, ¿no? de esto? Que me parece que es algo que ronda mucho este libro y que ronda mucho este debate de tener una primera mujer presidenta en el país, que además va a tener mucho poder. Eso hay que ponerlo también además. No, yo considero, como lo había dicho hace rato, o sea, que ella tiene que empujar por los derechos humanos, ¿no? Y que además en este país, ahorita que veíamos el sondeo, ¿no? Las personas hablaban de los temas de seguridad, de salud, que justo son los derechos que primero te truncan, ¿no? Cuando naces en este país. Entonces sí creo que tiene que empujar desde ahí, pero estaría muy bien que fuera desde una visión feminista. Lo que yo digo es que no tendríamos, solo por ser mujer, no tendríamos que exigirle que tuviera esa visión, porque ya desde ahí estamos siendo bastante patriarcales en nuestra visión, claro, ¿no? O sea, hay muchas mujeres, como ya bien mencionaban, que no necesariamente por ser mujeres, ni son feministas, ni piensan en empujar los temas de género, de comunidades LGBTIQ+, de derechos, etcétera. Entonces, sí creo que ella tiene esta carga por donde viene, que es un poco lo que decía Lidiet hace rato, el hecho de que sea una mujer que viene de izquierda, que viene de movimientos sociales, que viene
o sea, porque ella sí estuvo en movimientos sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, ella sí empujó desde esos espacios. Eso es lo que se le tendría que exigir por su historia, no solo porque es mujer, sino porque ella tiene una historia de atrás que ha empujado y que muchos movimientos sociales le han acompañado y que al final muchas personas votaron por ella por eso, que es un poco lo que también le exigíamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y que en muchos temas nos dejó ahí, incluyendo la militarización, nos dejó ahí bastante cojos. Y ahora que le preguntan a la presidenta sobre la Sedena y la Guardia Nacional, la primera respuesta es justo la que no queremos las personas que venimos de movimientos sociales, ¿no? Que es que ahora la Guardia Nacional va a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Sí. Entonces, esos son los tipos de cosas que tenemos que seguir señalando, sea mujer, sea hombre, sea una persona de la comunidad LGBTIQ+. Eso realmente no importa, ¿no? Está dirigiendo un país en el cual tenemos muchos problemas que en la gran mayoría tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Entonces, desde ahí tendríamos que empezar los temas de pobreza, de desigualdad, de violencia, etcétera, ponerlos sobre la mesa y empezar a resolverlos. ¿Y cómo los vamos a resolver? Eso sí le podemos exigir a ella y a cualquier otra persona que esté ahí. ¿Quieres decir algo o te hago mi pregunta? Porque veo bastantes apuntes. No, es que si no se me olvida. No, es que yo estaba pensando justamente en cómo, otra vez, es muy parecido a la otra, ¿no? Este juego de entonces por dónde ir dentro de la crítica, ¿no? O dentro de la revisión o dentro del análisis. Sí, ir por la izquierda, ¿no? Y cómo hacerlo en una situación también que no es fácil, ¿no? Todo este tema de la seguridad y de la militarización o la no militarización es un tema muy, muy difícil y sobre todo cuando estamos en estos meses de tener presidenta electa y presidente en funciones y un país que sigue viviendo, no cambia, ¿no? Mira, yo así off the record he platicado con mucha gente cercana a la 4T. Entonces, el tema del ejército, por supuesto, es... Porque efectivamente, digo, por más que pueda alguien simpatizar con López Obrador, los hechos reales es que sí concentró poder en el ejército. O sea, eso son hechos, pues, ¿no? Entonces, gente inclusive que es simpatizante de la 4T, que es cercana, pues, ¿no? Digo, bueno, pero ¿cómo ves, cómo resuelves en tu cabeza este tema, ¿no? O sea, porque generalmente la gente que sí viene de izquierda, pues no le encanta... No nos encanta, ¿no? Esta idea de un ejército tan fortalecido, ¿no? Tan fuerte y tan presente. Y dicen, bueno, es que ahora sí que era lo que había, ¿no? El problema es que cuando se vaya Andrés Manuel, ¿no? O ahora dicen cuando se vaya Claudia, ¿no? Entonces, hay esta idea de mientras esté del lado de los buenos, whatever that means, lo que sea que quiera decir el lado de los buenos, dentro de esta visión está bien y yo creo que hay un problema que nos tenemos que ocupar, ¿no? Que nos tenemos que preocupar, que es el tema de la concentración del poder. Y por el otro lado, que si bien, y aquí quiero ser muy clara, si uno ve por cada 100,000 habitantes las estadísticas, ha disminuido muy poquito, pero ha disminuido mínimamente, ni se ve, pero lo puedes ver ahí con lupa, un poquito los homicidios, un poquito en el sexenio que está por concluir, pero para nada es una solución del grave problema de inseguridad que tenemos. Y hablando de mujeres, lo único que sí aumentó este sexenio son los feminicidios, ¿no? Eso sí. O sea, lo de la disminución de homicidios, hay quien lo achaca al tema de la pandemia. Yo creo que sí, pero no soy experta, pero ahora nos guardamos. Y se vio que bajó todo, menos violencia doméstica, ¿no? O violencia intrafamiliar y violencia de género. Feminicidios, violencia contra los niños, las niñas, todo eso explotó, ¿no? Entonces, sí le entregan a la primera presidenta mujer, pues, ¿no? Un polvorín en el tema de seguridad, en el tema de cómo manejar el poder al ejército. Es un tema terrible y el cual hay que criticar, por más que sea premio Nobel, por más que no, o sea, eso vamos a tener que estar ahí porque es algo que va a estallar. ¿Cuándo va a estallar? Si va a estallar a medio sexenio o va a estallar pasando el sexenio, porque la gente, o sea, los partidos políticos creen que van a gobernar para siempre, pero siempre llega al contrario, ¿no? Entonces, que cuando llegue alguien, ya hay rasgos de autoritarismo, porque cuando llegue otra corriente, ya con eso montado, digo, yo me pregunto qué va a pasar, ¿no? O si esta misma corriente se transforma en su némesis, que pasa un montón, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que criticar y ahí sí, pues bueno, hay que ver, hay que criticar, porque además hay otra cosa.
Los niveles de violencia, si bien no han aumentado, son terribles en el país. Los niveles de impunidad son terribles. Está esta cuestión de la llamada reforma del Poder Judicial, que a mí no me convence, ¿no? Porque hay otros temas como la judicialización. O sea, una serie de cosas que no las veo discutiendo en ningún lado. Pero en América Latina sí tenemos ejemplos de lo que pasa cuando la gente está harta de que maten, de que violen, de que desaparezcan, de que incineren, de que todo, y que son ahí sí los verdaderos autoritarismos, como por ejemplo el caso de El Salvador con este personaje de lo que estaban hablando hace rato, ¿no? Bukele. Sí, o sea, donde yo platicando con salvadoreños, por cierto, allá en donde han dado, pues la verdad es que además lo admiran, porque sí bajó los niveles de inseguridad, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo y con qué futuro? Porque, insisto, ahorita estamos bien, pero ¿qué pasa con las consecuencias a 5 o 10 años? ¿No? Y eso no lo estamos viendo, y me parece que en México también no hemos aprendido a discutir con miras a 5 a 10 años. ¿No? Vivimos todo el día resolviendo los bomberazos y los incendios del día, ¿no? Sí. Bueno, ya ganó acá, y no estamos viendo qué va a pasar en 5 o 10 años. ¿No? Entonces, pues esa es mi, insisto, no es nada más que sea presidenta, sino qué sexenio tenemos, ¿no? Y en el tema de los feminicidios, pues sí hay una deuda muy, muy grande, no solo del sexenio pasado, pero en el sexenio pasado siguieron aumentando, no se puso freno, en fin. Yo no sé, nos daría para un programa entero y ya nos está acabando el tiempo en pero yo siempre he tenido la duda de si los feminicidios es que están subiendo mucho o los estamos también contando más que antes. Yo creo que al inicio, en los 2000, que fue cuando se empezó a contar, 2004 más o menos, yo creo que había una menos, pero yo generalmente, cuando digo feminicidios, y este es un error mío, siempre hablo de homicidios de mujeres. Okay. O sea, porque sí, efectivamente la legislación, que hablando otra vez sobre el tema de Estados Unidos no tiene esa tipificación. No, entonces habrá que ver, bueno, no sé, ¿no? O sea, hay cosas que hemos logrado en América Latina que vamos un poquito más adelante, considero, o habrá quien diga que es un retroceso lo de la tipificación, pero me parece que, bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Sí. Me voy a arriesgar con una pregunta, pero que después... Eso está peligroso. O sea, tienes que contestar breve para que después todos tengamos un minutito y medio para nuestra Voy a hacerlo muy breve. Okay. Pero entonces, ¿se puede gobernar, digamos, como desde la izquierda y ser progresistas porque tenemos muchos traumas y tener una buena relación con el ejército? Sí, se puede. Se puede. Se debe, no es que se pueda. De hecho, hay experiencia en Latinoamérica de que cuando tú tienes una mala relación con el ejército te hacen un golpe de Estado y te sacan. Y ahí tienes a Castillo, y ahí tienes lo que le pasó a Evo Morales, y ahí tiene todo lo que ha pasado en Chile. Y yo como chilena te lo digo así con una certeza absoluta de que el ejército no puede ser tu enemigo cuando tú estás en el Estado. Tampoco es bueno tener al ejército metido en un cuartel, porque cuando tú tienes el ejército metido en los cuarteles, están ahí permanentemente mirando la pared y son un peligro, son un polvorín. A mí me dan terror. En Chile los tenemos en los cuarteles y decimos, ¿en qué momento va a venir el golpe de Estado de esta gente que se está ahí enloqueciendo a puerta cerrada? Tampoco se puede eliminar en un momento como este. Si tú te quedas sin ejército, los gringos entran y ahí hasta, olvídate de México. Ahí sí que tendrías la Roma Norte, pero a nivel todo el país, ¿no? The North Rome. Entonces, imagínense si no tuviéramos ejército ahora. El tema es cuánto poder le das al ejército, el tema es cuán subordinado lo tienes al poder del Ejecutivo, el tema es cuán acotado lo tienes. Esas son las pautas para poder manejar el ejército. No es que tú lo vayas a eliminar, tú tienes que controlarlo a tal punto de que el ejército autónomo no sea. Lo peligroso es cuando el ejército es autónomo, cuando el ejército tiene tantos negocios que ya no te necesita, o cuando el ejército se vende a otra fuerza que ande dando vuelta y que le ofrezca algo y el ejército dice, yo me voy con él. Entonces tú tienes que tenerlo controlado. Imagínate que son como, no quiero decir ningún pobres perros o pobres animales, me da pena, pero son como salvajes que están ahí, una fuerza que tú tienes que tenerla metida en una jaula, digamos, y que si tú la abres es un desastre. Yo que viví una dictadura militar, yo nací en dictadura militar, te digo, es un peligro, porque están creados, armados y estructurados para la guerra. Entonces tampoco puedes dejarlos así como... Y con todo el dinero que les dieron, además, este sexenio. Sí. Es muy peligroso el ejército en general. Entonces hay que tenerlo acotado. El trauma revolucionario latinoamericano es un fantasma que recorre nuestro país. Un minutito para cada una conclusión de esto, que vamos a seguir hablando. Empezamos con Ixchel y terminamos por acá.
Rápidamente, pues sí, seguiremos señalando, ¿no? Como cualquier otra persona, no porque sea una mujer vamos a exigir más o menos, seguiremos señalando para que este país baje los índices de violencia, para que sea más progresista, para que sea más liberal, para que esté por los derechos de todas y de todos. Y ojalá, de verdad, a Claudia le vaya muy bien, porque si a Claudia le va muy bien, a todos nosotros nos va muy bien. Bueno, sí, y hablando del ejército, hay que pensar que ahorita hay un proceso de militarización en todo el mundo, que se habla de que inclusive Europa se está rearmando, hay un riesgo de conflicto a nivel internacional, bueno, ya los hay, ¿no? Está Ucrania, está el tema de Gaza, ¿no? En donde ojalá también quisiera ver una postura un poco más fuerte del gobierno mexicano, del Estado mexicano, vamos a hablar del Estado mexicano. Entonces sí hay un contexto muy problemático en el cual, por supuesto, no puedes desarmar el ejército, no están las condiciones para hacer Costa Rica en ese sentido. Y como dice Ixchel, sí, a mí me interesa que le vaya bien a nuestro país, que tengamos más y que se abatan los niveles de inseguridad, porque también seamos un país con un proyecto, pues, un proyecto económico, social, cultural, que incluya a todas, a todos, que se abatan los niveles de desigualdad económica para mí. Y bueno, ya, sí, la lista de deseos, que se atienda a la primera infancia, ¿no? Que se atienda, pero de verdad a la primera infancia. Por ahí Claudia Sheinbaum ya hizo un guiño al respecto. Me interesa darle seguimiento a eso. Ingrid. La wishlist. No, todas queremos que le vaya bien a Claudia Sheinbaum, evidentemente. Ahora, no se le puede exigir que por ser mujer todo tenga que ser feminista y se tenga que priorizar los temas feministas por sobre otros. O sea, la redistribución de la riqueza es una cuestión vital que tiene que ver con la lucha de clases, que tiene que ver con combatir la pobreza, y ese ha sido siempre el eje, el vértice por el cual va, digamos, este proyecto, que está bien. Y si además podemos agregar otras cosas a la agenda que probablemente vamos a estar empujando desde afuera, como eliminar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y también la redistribución de la riqueza en términos de esa desigualdad que tenemos las mujeres, que es estructural y que tiene que ver con el patriarcado, mejor aún, y probablemente va a ser algo que vamos a estar tratando de empujar, ¿no? Pero no tener la expectativa de que va a ser un gobierno feminista, porque además eso no existe. Yo creo que nunca en el mundo ha ocurrido eso, porque hay otro 50% de la población, no somos puras mujeres en este país, entonces sí hay más otro tipo de prioridades también. Ay, pues compañeras, muchísimas gracias. Todas y todos y todes queremos que le vaya muy bien a Claudia Sheinbaum, al país, y también yo, en lo personal, quiero que ustedes sigan aquí, aunque nos pasemos de tiempo, para poder seguir discutiendo todo esto. Esto fue El Desfiladero, nos vemos la próxima semana.